El webinar titulado El terror al abandono ante el espectro del divorcio estará a cargo de la coordinación de la maestra Rosalena Alcántara González. Me voy a permitir presentar a la maestra. Ella es licenciada en psicología con mención honorífica por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es maestra en tanatología en el Instituto Mexicano de Psicooncología. Tiene estudios de la maestría de especialización profesional con residencia en Psicología de la Salud por la Facultad de Psicología de la UNAM y la Secretaría de Salud. Cursó el diplomado en terapia corporal por el Centro Gestalt de México y el Instituto Superior IPG. Se desempeñó como psicóloga de la salud en la Secretaría de Salud y directora general del Grupo Servicios de Desarrollo Humano. En la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, colaboró como responsable del Centro de Atención al Maltrato Intrafamiliar y Sexual y en el Programa Interdisciplinario de Atención a Personas Violadas. También colaboró como terapeuta en el Grupo de Contención de Psicólogos y Trabajadores Sociales adscritos a los Centros de Atención al Maltrato Intrafamiliar y Sexual CAMIS y como psicoterapeuta en los programas de atención a la violencia sexual e intrafamiliar. Fue ponente de la asignatura Intervención en Crisis en Procesos Jurídicos en la maestría en Psicología Aplicada en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es presidenta de la Asociación licenciada Gloria Muciño para el Desarrollo Humano AC y también es perito legal particular en materia de psicología. Ha sido ponente y conferencista en diversas actividades en instituciones como la FES Iztacala de la UNAM, el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, la Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Franco-Mexicana, la Universidad Politécnica, Universidad Anglo-Zacatlán, Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle de México y también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General del Estado de México y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación, por mencionar solo algunas. Pues, maestra, bienvenida a este espacio, también el resto de los ponentes que nos acompañarán hoy en este conversatorio y dejo en sus manos este espacio. Muchas gracias. Gracias, Yesenia. Buenas tardes. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos todos. Me da mucho gusto iniciar esta actividad con un formato diferente al que comúnmente seguimos. Así es que voy a presentar a mis compañeras y compañeros que van a estar con nosotros el día de hoy para conversar sobre este tema que durante muchísimos años ha sido motivo de adecuaciones jurídicas muy importantes y que además durante la pandemia pues ha tenido un recrudecimiento bastante fuerte. Voy a empezar por presentarles a la doctora Herminia Mendoza. Ella es licenciada en psicología por la FES Iztacala, tiene una maestría, espero no equivocarme, Herminia, me corrige si es así, en modificación conductual y luego pues un doctorado en desarrollo humano, además de los 20.843 diplomados que ha realizado en Iztacala y en otros lugares. Es una maestra con larga trayectoria ahí en la FES Iztacala, en psicología, y bueno, ha sido un placer para mí trabajar con ella en diferentes proyectos. Uno de ellos muy importante, que fue dar atención de emergencia durante pues el periodo posterior al terremoto de 2017, ¿no? Que fue muy, muy importante para nosotros. Voy a presentar también al doctor Gerardo Leija. Él es licenciado en psicología por la FES Zaragoza, tiene la maestría en psicología de la salud por la Facultad de Psicología de la UNAM y un doctorado en psicología del deporte, además de muchos diplomados, una formación bastante sólida en hipnosis, bueno, en estrés postraumático, por supuesto, es docente en diferentes diplomados, es docente en el Instituto Politécnico Nacional, donde también es investigador, y va a estar aquí con nosotros
también hablando del tema. En particular, él ha trabajado con mujeres adolescentes que cursan embarazos, así es que también esta parte es importante. Bien, voy a presentar también a la licenciada Guadalupe Solís. Ella es licenciada en Derecho por la FES Acatlán. Se ha especializado en el tema de divorcio, es docente de los diplomados que nosotros impartimos en la FES Iztacala. Y bueno, pues vamos a contar con su opinión experta acerca de algunas cuestiones jurídicas y también, bueno, vivenciales que ella ha tenido oportunidad de acompañar a lo largo de su trayectoria profesional. La maestra Araceli Blanco, que es licenciada en Psicología por la FES Iztacala, tiene una maestría en tanatología, especialidad en trabajo con niños, diplomados en terapia de juego, bueno, una mujer sumamente preparada y una profesional en quien de verdad confío mucho en temas de todo tipo y particularmente violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual infantil, que es algo en lo que ella ha trabajado muy arduamente. Y por supuesto la maestra Gabriela Ramírez Casas, que es licenciada en psicología también por la FES Iztacala. Ella tiene una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Siempre desde recién egresada de la carrera, es más, un poquito antes de terminar la carrera, ha trabajado con víctimas y bueno, es un placer también contar con su presencia y con su experiencia en este tema. No me dejé a nadie fuera, espero que no. Bien, muy bien, pues bienvenidos. Vamos a empezar. Les decía yo que es un formato diferente porque no vamos a tener como la presentación con diapositivas y mucho texto, sino más bien vamos a reflexionar sobre el tema que nos trae hoy, que es el terror al abandono ante el espectro del divorcio, esta parte de el espectro fantasmal, ¿no? Terrorífico que algunas personas vivencian. Eh, cuando se habla del tema del divorcio. Tanto padres que están pensando en divorciarse, los padres de los divorciantes, por lo que va a suceder con sus hijos divorciados, los hijos de los divorciantes que también pues pasan por procesos complicados, sobre todo cuando ha habido violencia intrafamiliar o cuando hay otras situaciones como puede ser el síndrome de alienación parental. Y bueno, por supuesto, pues a nivel social, toda la repercusión y el impacto que puede causar el divorcio y la desintegración de la familia. Y bueno, pues voy a empezar con esa parte. Esta pregunta la voy a hacer abierta a todas las ponentes y el ponente que nos acompañan el día de hoy. ¿Qué creen ustedes que causa tanta angustia en las personas que están planteando la posibilidad de divorciarse? ¿Qué es lo que nos da miedo ante el divorcio? ¿Quién quiera participar? Esta es la primera pregunta con la que yo quisiera iniciar. Sí, maestra. A mí me parece que los miedos son múltiples. Los que viven las personas que se plantean la posibilidad del divorcio. A mí me parece que lo que mucha gente se plantea acerca del divorcio puede significar cambios abruptos en muchos sentidos, cambios en relación a la economía. No es lo mismo vivir cada quien en su casa que estar juntos, finalmente, y más en el contexto en el que nos encontramos. Los miedos a lo que ya se conoce y que se tendría que, por más difícil que sea, de pronto hay gente que se plantea como esa resistencia a soltar lo ya conocido, aun cuando pueda ser difícil la convivencia. Creo que los miedos de pronto como a ver que no es lo mismo estar dos personas con los hijos y lo que implica el cuidado de estos, y que si bien en la vida cotidiana ambas partes de la pareja hacen alguna labor relacionada con el tema de los hijos,
cuando ya está por suceder, se empieza a ver con mayor claridad lo que cada uno hace. A mí me parece que entre otros miedos son como básicos, como aquellos que en muchas ocasiones hace que la gente lo piense, lo dude, y tienen que ocurrir otras circunstancias para entonces tomar la decisión, porque me parece que la palabra terror sería la pertinente justamente, ¿no? El terror como ese sentimiento de parálisis que no les permite dar el paso que lo han contemplado, lo han acariciado por mucho tiempo, pero que esto los puede llevar como a paralizarse, exactamente. Creo que por el momento es lo que yo plantearía. Muchas gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguno más de mis compañeros quisiera participar? Adelante, maestra. ¿Sí? Coincide con lo que dice la doctora Herminia. Algo que yo comúnmente escucho principalmente con mujeres, también lo he escuchado con hombres, es ¿en qué me equivoqué? Me equivoqué en elegir una pareja, me equivoqué en casarme, pero además es ¿en qué más me seguí equivocando? ¿Qué no hice? ¿No he sido suficiente? Y entonces eso ha sido un error, ¿no? Todas las decisiones que he tomado han sido un error. Esto tiene consecuencias y lo otro es, también me estaré equivocando al divorciarme o podré arreglar todo lo que ha sucedido en el pasado. Creo que eso es como muy, muy, muy común y no entrar también como en la culpa, ¿no? Justamente en esta parte de que me he equivocado. Sí, estoy muy de acuerdo. Sí, el impacto del divorcio en los varones está tal vez un poco menos estudiado que en las mujeres. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Adelante, maestra Gaby. Y luego el maestro Gerardo. Gracias, gracias. Sí, y yo igualmente a lo largo de mi experiencia con personas que en realidad debo decir la mayor parte de ellas mujeres que acuden a apoyo psicoterapéutico porque están o pensando en divorciarse, separarse o ya están transitando por este proceso, pues me han hablado también de 3 miedos o inseguridades que me parece importante mencionar. Algunas de ellas lo han definido como el miedo a sentir o a experimentar la pérdida, ¿no? Algunas me lo han explicado como yo terminé, ¿no? Anteriormente con ciertos noviazgos y ese dolor o esa pena tan grande que a veces hasta sentí que me moría, es algo que me da mucho miedo volver a experimentar. Es algo que no quisiera volver a vivir, ¿no? Por un lado es ese miedo a esa sensación fea, así como como lo han descrito. Otro que me parece muy importante, el miedo ante las consecuencias para los hijos. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿No? Si yo me divorcio, porque también es mucho esta idea, ¿no? Esta concepción, es como si les quitara a su padre, es como si les quitara a su madre, van a crecer sin, ¿no? Su padre, sin su madre. ¿Qué ocurriría con ellos? ¿No? Que yo creo que va muy en relación a lo que la maestra Araceli menciona como esto de la culpa, ¿no? Una culpa anticipada, ¿no? Por las posibles consecuencias para los hijos. Y otra muy importante desde mi punto de vista también, el miedo a no cumplir con las expectativas familiares o sociales, ¿no? En algunas ocasiones viene esta presión o esta carga, es que para mi familia yo soy la persona que lo ha hecho todo bien, ¿no? Que lo ha hecho bien, que ha tenido éxito en la vida y pues efectivamente les remite, ¿no? A concebir también el divorcio como un fracaso, como algo que les lleva a experimentar esta suerte de vergüenza, de culpa por no cumplir
o por no, sí, tal cual, por no cumplir con esas expectativas, ¿no? Que quizás no tanto vienen, bueno, en algunos casos quizás sí, de la sociedad, me refiero como de los amigos, de los conocidos, sino de la familia y lo que la familia también ha depositado, ¿no? En este sentido, o ha contribuido en cuanto a la noción o la concepción de quién es una persona exitosa, ¿no? Por ejemplo, esos son los 3 miedos que a mí me han parecido también como muy importantes, pues en estas historias que he tenido la oportunidad de conocer. Gracias. No, al contrario, gracias a ti, maestra Gaby. Maestro Gerardo, doctor Gerardo, perdón. También así, maestro. Pues bueno, creo que algo importante es que, pues bueno, la gente que decide estar con alguien, vivir en pareja y bueno, estar en matrimonio, pues digamos, se prepara para eso. Inclusive, pues las familias le dicen, no, mira, pues tienes que hacer esto, o sea, como que existe todo un aprendizaje para prepararse para el matrimonio. Y entonces cuando aparece efectivamente el fantasma de que pues a lo mejor lo que mejor que tenemos que hacer es separarnos para dejar de sufrir, pues nos damos cuenta que no estamos preparados para separarnos, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer cuando ya, o sea, todo lo que hicimos para tener pues una pareja y digamos, pues un objetivo, de repente ya no lo tenemos, entonces, bueno, no estamos preparados para eso y creo que ese es como uno de los grandes temores porque es como un ejemplo así un poco sencillo, pero es como si nos enseñaran a manejar siempre solamente en la planicie y de repente un día nos dicen, ¿sabes qué? ¿Qué hora tienes que subir una empinada? ¿No? Pero no nos enseñaron qué pasa si el coche se te queda parado en media de empinada, ¿no? Entonces, como que ese temor, como esa sensación de ahora, ¿qué voy a hacer? Creo que es algo que es una de las cosas que puede generar, aparte del ambiente ya negativo que se ha generado a partir de que pues hay situaciones de discusiones que van a llevar al divorcio, pues está como este vacío de, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí, Gracias. no, al contrario, gracias. Licenciada Lupita. Buena tarde. Pues a mí siempre me hacen como 2 puntos muy, de demostrar su angustia o así decirlo con esa precisión. Mi angustia es no volver a ver a mis hijos y la segunda, el tema económico. Ya no me va a alcanzar el voy o no voy a recibir una pensión alimenticia. Son los 2 puntos, las 2 angustias o los 2 miedos que siempre manifiestan las personas que se acercan para recibir asesoría. Es todo por ahora. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Efectivamente, yo creo que hay un montón de cosas involucradas. Por ahí una participante decía el miedo al qué dirán, ¿no? Maggie comenta el miedo al qué dirán. Y sí, efectivamente, esta sensación de fracaso, estos temores que han estado comentando, creo que son los más recurrentes. A ver, me gustaría mucho preguntarle directamente a la licenciada Lupita si ante la contingencia sanitaria por la pandemia, un sector de la población quedó confinada, y tanto para las actividades laborales como para las académicas, es decir, padres e hijos. ¿Cómo ha afectado esta situación a los matrimonios? Pues sin duda alguna hay una gran afectación tanto en los matrimonios y no solo hablando en particular de los matrimonios, de relaciones de pareja, ¿no? O relaciones como papá y mamá de los hijos en común. Hay personas que hoy en día más que decidir casarse, deciden vivir en pareja. Entonces, eh, lo contemplamos socialmente como un matrimonio. Sin embargo, jurídicamente no son un matrimonio, pero este vínculo familiar, pues lo presumimos y lo asumimos y así lo vivimos. Y sin duda alguna que hay muchas afectaciones en el sentido de las separaciones derivado de la violencia. Y esta violencia pues es producida pues por la inequidad de las condiciones
laborales y en las responsabilidades y tareas en el hogar. Entonces, pues esto produjo grandes fracturas en las relaciones y que dan, por supuesto, como resultado la situación del planteamiento del divorcio. Sin duda alguna, hay quienes han llegado a tocar la puerta para pedir una asesoría y decir, sí, lo que hoy ya resolví, lo que hoy ya necesito es el divorcio. Y hay quienes se encuentran en la parte en el no resolver aún esos miedos y esas dudas, vienen a consultar respecto de la pensión alimenticia, sobre todo, por eso les decía, una de las angustias más comunes es el tema económico. Y pues sí ha habido muchas fracturas y en las relaciones familiares y sobre todo producidas en relación a la violencia, una violencia económica, en la violencia psicológica y bueno, eventos de violencia física que bueno, estos a veces traen otras consecuencias más ya en el aspecto jurídico, porque no solo es el tema de acudir al tribunal en el ramo familiar, sino hay que ir también a hacer las denuncias correspondientes y bueno, estos son de carácter urgente en muchas ocasiones. Quienes vienen únicamente para la asesoría es porque ya resolvieron en muchas ocasiones el divorcio y lo que vienen es precisamente a despejar estos temas particulares en relación a qué vamos a hacer con los hijos, cómo se va a producir el tema de las tareas y responsabilidades parentales y consecuentemente el tema de la pensión alimenticia y del otro lado el tema cuando hubo violencia, cómo resolver el tema de las convivencias, porque ese es su temor es que entonces se quedan expuestos los hijos con el agresor de la cónyuge, que es lo más normal, porque finalmente, pues bueno, la violencia tanto se vive como hombres como mujeres, somos receptores de violencia y también generadores. La incidencia que tiene para cómo vamos a manejar el tema de las convivencias. En muchas ocasiones, los hijos no son receptores de violencia. Entonces, el cónyuge o la cónyuge que es receptor de violencia tiene un temor fundado de, de que se le genere violencia a sus hijos o hijas y entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar esas situaciones de colocar a los niños y a las niñas o en su caso adolescentes para evitar ser receptores de violencia? Claro. Muchas gracias, licenciada Lupita. No quiero brincarme los comentarios que están compartiendo aquí las personas asistentes en el chat, porque me parecen importantes. Ante la contingencia han mencionado que prefieren seguir juntos debido a que papá o mamá perdieron el empleo. Usualmente, este es quien se queda a cargo de las clases en línea de las hijas e hijos y aunado a lo anterior no pueden pagar otra renta. Y el discurso también es que prefieren seguir juntos para que no se contagien afuera. Esto nos comenta Maya. Concepción nos dice, cuando se divorcian, el padre por lo regular se desentiende de sus responsabilidades de la manutención. Y Adriana nos dice, jurídicamente no es lo mismo, pero legalmente casado o en unión libre se adquieren los mismos deberes y obligaciones, tanto para hijos como para la pareja, tanto en la unión como en la separación. La violencia se ha dado siempre, casados o en unión libre, y la violencia psicológica, claro que afecta a los hijos. Y veo la mano levantada de Heidi González y yo no sé si puede activar su audio o si tendrá que escribir en el chat. Creo que tendrá que escribir en el chat, Heidi, si quiere comentar o preguntar algo. Bien, mientras vemos qué puede hacer. Creo que ya tiene activado su audio, Heidi, pero no lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola. Algo también muy importante, yo pienso y considero que muchas veces como mujeres
El miedo al divorcio, una de sus grandes limitantes es porque ya soy una persona mayor de 45 años, ya no soy merecedora de encontrar otra pareja o ya no soy merecedora de una felicidad plena. Y muchas veces eso nos ancla a estar soportando situaciones que pues la verdad no debería uno de estar y entran en una zona de confort en la que pues ya nos acostumbramos a vivir con esa persona, ya para mí ya es fácil porque al final probablemente pudiera tener una estabilidad económica, pero entonces yo muchas veces siento que porque ya soy una persona mayor ya no voy a ser feliz, ¿no? Y sin embargo, no se trata de divorciarme y de aferrarme a que tengo que encontrar otra pareja. Uno puede ser feliz sola con uno mismo, ¿no? Y aprender a vivir en soledad y disfrutar esa soledad. Entonces, yo creo que eso sí es algo muy importante que en la actualidad se vive mucho y que muchas mujeres, la verdad es que soportan muchas situaciones por miedo a terminar una relación que probablemente incluso sea de muchos años, ¿no? Sí, muchas gracias, Heidi. Sí, estoy de acuerdo. Creo que efectivamente a mayor edad les cuesta más trabajo tomar la decisión del divorcio, tanto para hombres como para mujeres. Muy bien, muchísimas gracias. Maestra Gaby, la reducción de salarios, esta parte del tema económico, que fue el resultado de la desaceleración económica por la pandemia, ¿impactó en las relaciones familiares? ¿De qué manera lo haría? Sí, sí, claro, pues sin duda, me parece que esto que llamamos o que podríamos denominar el estrés económico, pues es tal cual, ¿no? Una fuente de tensión durante la pandemia, antes de la pandemia. Sin embargo, precisamente, ¿no? Esta desaceleración económica con la pérdida de empleos, el cierre de negocios, pues incrementó, por decirlo de alguna forma, pues este estrés que se vive al interior de la familia. Desde mi punto de vista, afectó pues a las familias que podríamos considerar como más vulnerables, ¿no? Es decir, aquellas que efectivamente desde antes de la pandemia pues ya venían pues con carencias, ¿no? De cierto tipo de bienes, de servicios. Por ejemplo, también tenemos los hogares monoparentales, que finalmente también se vieron pues muy afectados, ¿no? Por esto, cuando estamos estresados, yo lo que pienso es que muchos de nosotros nos tornamos menos tolerantes, menos pacientes para resolver los conflictos que surgen al interior de la familia. Y es que, pues bueno, ya de por sí el conflicto pues es inherente a las relaciones familiares. Sin embargo, cuando estamos pues lidiando con emociones tales como la incertidumbre, la irritabilidad, pues la duda, el miedo, ¿no? Ante este tema económico, pues me parece que a muchas personas nos cuesta más trabajo acceder a estrategias adecuadas para intentar resolver los conflictos y pues en muchos casos, además de otros factores que se suman, como pues estar conviviendo mucho tiempo, ¿no? En el mismo espacio, ahora con las contingencias, ¿no? Pues eso incrementa incluso el riesgo de resolver los conflictos mediante el uso de la violencia, que pues bueno, es un tema que sabemos, pues se dio mucho, ¿no? Como consecuencia pues de esta situación por la pandemia, que muchas personas tuvieron que pasar gran parte del día o muchas horas del día, pues juntos, ¿no? Lidiando con estas situaciones. Entonces, sin duda, la calidad de las relaciones familiares, pues se vio afectada. Muchas gracias. Gracias. Sí, creo que esta parte se vincula tan fuerte con todo lo que generamos en términos de autoconcepto, ¿no? Alguna persona aquí en el chat nos dice, la baja autoestima, nos dice Erika, y efectivamente esta situación económica al agravarse, pues también impacta, ¿no? Porque esta parte de no puedo, ¿no? Y se convierte en una cuestión grave ya a nivel individual también. Doctor Gerardo, la presencia permanente de los hijos en casa generó mayor conflicto familiar
que haya derivado en la aparición de la posibilidad del divorcio? Pues sí, bueno, algo que debemos entender es que, bueno, como que la pandemia y, bueno, básicamente la situación de encierro voluntario, bueno, a veces fue a fuerzas en algunas ocasiones, pero bueno, esa situación lo que hizo fue como agrandar algunas situaciones que ya existían. Y entonces en ese caso, por ejemplo, los hijos son un tema importante en un matrimonio. Y bueno, básicamente pues es la situación tradicional es que pues en el caso de la mujer es la que se supone es la encargada de la educación de los hijos. Y el papá pues solamente es como alguien que llega, bueno, que da la cuestión del sustento y pues no se mete en esa parte de la educación. Pero bueno, al tener que estar dentro de la convivencia diaria, pues ya más contacto con la manera en cómo la mamá estaba dando a lo mejor la educación. Y bueno, y en ese caso la mamá a lo mejor ya pedirle al papá que se involucrara más en este tipo de educación, pues bueno, ahí es donde aparece el conflicto, porque bueno, el señor no estaba a lo mejor acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, pero ya desde antes había a lo mejor ese conflicto, a lo mejor ya había ese reclamo, ya había esa situación, y bueno, pues al estar en esta circunstancia, pues como que se agranda y las discusiones son más constantes, porque bueno, la educación de los hijos es todos los días, y entonces, bueno, creo que fue a partir más bien de ese tipo de circunstancias que el hecho de estar en la convivencia con los hijos pudo haber generado en algunos casos esta situación de pensar en el divorcio o que alguno de los dos haya decidido salir de la casa por no poder aprender a cómo establecer roles adecuados para ambos educar a los hijos. Gracias. Gracias, claro, y además es que educar a los hijos ya no es lo mismo, no significa esa frase lo mismo hoy que hace 40 años, ¿no? La educación de los hijos en la concepción de quienes son padres hoy es diferente, ¿no? Muy bien. Y además, Eri nos dice, con la contingencia, el encierro se incrementó y la violencia de género y el suicidio, ¿no? Que también es algo importantísimo, que preferible que se divorcien a que se suiciden, ¿no? Pero efectivamente se ha incrementado de una forma alarmante. Por ahí también nos dice Rocío Georgina, puede brindar en el... eso es otra cosa, es de las constancias, perdone. Concepción Esquivel dice, el mito del amor romántico, de solo hay un amor en la vida, eso es importante. El amor lo puede todo y él creo que él cambiará y ya no encontraré a nadie más y muchas ideas y creencias por lo regular paralizan a las mujeres y también a los hombres, creo yo, ¿no? A lo mejor no es como la generalidad, pero recuerden que son más las mujeres que tienen el divorcio que los hombres, y no es porque los hombres estén más contentos necesariamente, ¿no? Muy bien. Doctora Herminia, a ver, desafortunadamente en este periodo de la pandemia muchas familias han enfrentado la pérdida de algunos miembros de la familia, tanto por fallecimiento por COVID como por las morbilidades que había ya presentes y que quedaron sin ser atendidas por la situación de la contingencia sanitaria, porque en los hospitales pues ya básicamente se atendía COVID, ¿no? Ante la emergencia. ¿Cómo han influido estos fallecimientos para que la pareja se plantee el divorcio? A mí me parece, según lo que he notado, es que la pérdida de algún familiar, lejos de generar, digo, no es en todos los casos, no es una generalidad, pero quiero hablar como de una parte importante de cómo se puede vivir la experiencia de duelo, en particular en pandemia, que es algo diferente a lo que habíamos vivido antes. Yo lo que me percato es que puede suceder que en muchos casos las personas puedan hacer a un lado incluso los temas del conflicto por la vivencia de tristeza intensa de la pérdida de 1, 2, 3 familiares o el replanteamiento de
cómo aprovechar, cómo estar y a lo mejor hasta disipar un poco, hacer a un lado el tema del conflicto que estaba ahí vigente, como una manera de poder transitar y verse acompañados o acompañadas ante la pérdida. Seguramente, insisto, no es así la regla, creo que cada caso será único, pero creo que el tema de la pérdida y del duelo, lo que lleva a muchas personas es a vivirse desde un lugar donde lo que quieren es el acompañamiento de los que ya están, de la familia y demás. Entonces, creo que habrá, por supuesto, situaciones en las que las personas se replantean, ¿no? Y no tanto por el fallecimiento de alguien, sino por la propia pandemia. Ahí sí, creo que la propia pandemia, desde mi punto de vista, vino a hacer un movimiento mundial, no México, sino mundial, para que las personas nos replanteemos si somos felices con lo que tenemos. Y entre ellas, pues está si estoy feliz con quien vivo, por ejemplo, ¿no? Yo diría con o sin violencia, si soy feliz o no soy feliz, aunque nadie me violente, pero no soy feliz en esta relación. Creo que sería esa la diferencia. Por eso hace rato quería como mencionar cuando iniciaste con las preguntas en el tema de la pandemia, y creo que sí son condiciones que son muy particulares, ¿no? El tema pandemia, enfermedad y demás, y el tema el fallecimiento de algún familiar. Creo que es un momento muy particular de baja de energía, de tristeza, y de que lo que más se quiere es vivir ese momento, a mí me parece. Y en mi experiencia de lo que he estado acompañando, por supuesto. Claro. Yo leía por ahí en una de las redes sociales que alguien decía, si estoy viendo que se están muriendo tantos, ¿por qué voy a esperar a mañana para ser feliz, ¿no? Y por eso me divorcio. ¿No? Sí. Bien, muchas gracias. Maestra Araceli, profundizando en el tema de este terror al divorcio, ¿qué experimentan los niños más pequeños, digamos entre 3 y 8 años de edad, ante el espectro del divorcio? ¿Temen al abandono? Sí, por supuesto, las niñas y los niños temen a este abandono, a esta pérdida. No solo una pérdida, sino todas las pérdidas que vienen como consecuencia de, y estamos hablando de 2 etapas del desarrollo, niños que están en preescolar, niñas y niños que ya están cursando la primaria y que tienen diferentes habilidades, capacidades para afrontar la situación. Además de que, pues, les va a pasar de todo, es un proceso. Está esta primera parte donde ya está la inquietud por parte de la pareja o uno de ellos, el querer separarse, divorciarse. Entonces es el tema como oculto, entre comillas, ¿no? Porque los niños saben ya que algo está sucediendo, ya después abre el tema del posible divorcio y entonces ya más los niños empiezan a vivir la ansiedad de papá y mamá y ya empiezan a escuchar estas conversaciones, estos conflictos que además, antes de que ocurra el divorcio, es probable que ellas y ellos ya vivieron separaciones de sus padres. O sea, ya más o menos saben qué puede suceder. Y entonces, pues ya les toca la crisis, ya el proceso de divorcio, que pienso que los niños más pequeños, pues en realidad no saben bien qué es lo que va a suceder, es la incertidumbre. Para quienes son más grandecitos, ya, ya más escuchan en la escuela, ¿no? Ya tienen compañeritas, compañeritos que sus papás ya se divorciaron, ya también enfrentan los miedos, ¿no? De lo que han escuchado fuera de casa. Y entonces, pues, aparte de este temor al abandono, empiezan a vivenciar tristeza, cambios de humor, el no sentirse suficientes, sentimientos de culpa, porque a lo mejor porque me porté mal, algo hice, por ahí escuché que ¿no? No has sido un buen padre, no eres competente como mamá, y entonces, pues están todas estas ideas que, pues este es como el primer enfrentamiento a corto plazo.
y que va a ser transitorio. Ya cuando se da el divorcio, pues se pasa a otra etapa de inestabilidad. Sin embargo, creo que si papá y mamá tienen como en claro que se separan como pareja, pero van a seguir siendo papá y mamá, y unen fuerzas, aunque estén separados, y hablan con ellos, les dan información y siguen ejerciendo su paternidad, pues ya las consecuencias a mediano o largo plazo serán menores, ¿no? O sea, ya despejan todos estos miedos, toda esta incertidumbre y demás. Y pues también es común escuchar en la práctica donde los mismos niños dicen, ya, por favor, se tienen que divorciar, ¿no? Háganlo ya. Entonces, pues van a estar presentes como muchos factores, pero de que las niñas y los niños lo van a vivir, lo van a padecer, sí. Pero sí creo que en la manera en cómo papá y mamá, la pareja se separe, pues puede ayudar en mucho a este proceso a las niñas y a los niños o afectarlos y ocasionarles pues hasta esto que conocemos un trauma, ¿no? Por la separación de los padres. Muchas gracias. Maestra Gaby, pensando en la siguiente etapa de desarrollo que es la adolescencia, ¿impacta de la misma manera a los adolescentes o ellos tienen más recursos o menos recursos para afrontar el espectro del divorcio? ¿Existe para ellas y ellos la idea de ser abandonados durante el proceso de divorcio y luego de que se concreta ese divorcio? Ya, bueno, me parece que, como dice la maestra Araceli, el impacto emocional pues va a ser inevitable. Incluso cuando los padres lo hacen bien, vamos a decirlo, ¿no? Que hablan con los hijos, que intentan llevar de una forma madura el proceso, aún así es esperable un impacto emocional, pues que suele ser percibido o vivido como de manera pues molesta o desagradable. En el caso de los adolescentes, pues dado que efectivamente están en una etapa pues distinta, ¿no? De desarrollo a la que comentábamos previamente, hace un momento, pues la emoción, ¿no? que suele expresarse en primer lugar es el enojo en el adolescente, ya sea por la decisión que han tomado los padres de divorciarse y en muchos casos porque no se les dijo, ¿no? No se les avisó. Y es que muchos padres, también debemos decirlo, pues esta decisión de separarse y o posteriormente llevar a cabo el divorcio, pues lo hacen quizás, ¿no? Sin esta conversación que sería lo ideal con los hijos, adaptando la información que les van a dar de acuerdo, obviamente, a la edad que presentan. Entonces, es el enojo, la primera emoción que yo he observado en los adolescentes y pues que también los padres reportan ante este cambio, ante esta crisis que está viviendo la familia, pues también les suelen acompañar pues sintomatología depresiva, también la sensación de pérdida, que también, como hemos comentado, pues forman parte de estas reacciones normales o que podemos considerar normales ante la situación, y lo esperable o lo deseable es que con el adecuado manejo de los padres, asegurando el vínculo con los hijos, el afecto con los hijos en estos esfuerzos de mantenerlos pues al margen, ¿no? de los problemas entre ellos, pues vayan, ¿no? Atenuándose, vayan mejorando y pues los hijos, ¿no? Los adolescentes en este caso, pues logrando una adecuada adaptación a las nuevas circunstancias, a las nuevas rutinas, a los cambios, ¿no? que va a tener la vida. Algo que me parece importante mencionar es que en esta etapa, con los adolescentes nos referimos, pues también se incrementan algunos riesgos. Uno de los principales es que él o la adolescente forme alianza con uno de los padres, ¿no? Ya sea con la madre, ya sea con el padre, y entonces comience como pues sí, un trato hasta hostil, negativo hacia el otro progenitor. Y pues lo que sí hay que comentar es que es importante que ambos padres, al detectar esa situación, pues detengan
detengan lo que está ocurriendo, ya que de lo contrario, pues podrían agravarse todavía más ese tipo de conductas. Igualmente, ¿no? Es importante mencionar que esta alianza que pueden formar los adolescentes con uno de los padres no siempre se debe a que es con quien tienen más cercanía o más afecto. No, muchas veces también puede ser porque les resulta conveniente, ¿no? Y sobre todo porque los padres, ¿no? En este proceso, pues también intentan hacerse aliados, ¿no? Es decir, es que mira, yo soy quien más te quiero, es que, ¿verdad? Que te diviertes más conmigo, en fin, entonces también puede ser el resultado, pues, de todo este proceso que inadecuado, ¿no? Que llevan los padres, pero bueno, también de los hijos al darse cuenta, ¿no? De esta inconsistencia entre los mismos padres, pues toman o intentan tomar una especie, ¿no? De ventaja hasta liberarse de la disciplina de uno de ellos, formando alianza, ¿no? Con el otro. Pues algo también importante en esta edad o en esta etapa del desarrollo, pues es que los adolescentes toman distancia también de su familia, intentan diferenciarse de ella, pues para seguir desarrollando su personalidad. Pues es común que algo importante en su vida sean pues el grupo de amigos, tal vez sus aficiones, tal vez la música, y esto no tiene nada de malo, más bien el punto es que antes, durante y después del divorcio, pues es importante que los padres se aseguren, ¿no? De reforzar el vínculo con los hijos, de reforzar, por supuesto, una comunicación clara, una comunicación abierta, ya que de lo contrario, los adolescentes podrían como encerrarse, ¿no? En esos grupos de amigos, en esas aficiones, en otras actividades, incluso hasta intentar pasar la mayor parte del tiempo fuera de casa, pues quedando ya fuera, ¿no? De esta supervisión o de este monitoreo que es importante que realicen los padres y lo que propicia que ocurran otras situaciones de riesgo, no sé, el uso y el abuso de sustancias, tanto legales como ilegales, las conductas sexuales de riesgo, incluso conductas delictivas o antisociales que están, ¿no? Entre estos temores que muchos padres experimentan o expresan más bien si se divorcian, ¿no? Ay, es que si nos divorciamos, mi hijo o mi hija se va a descontrolar, se me va a salir de las manos, va a comenzar a drogarse o va a comenzar a comportarse mal, en fin, ahí sí se pueden materializar esos temores de los padres, sin embargo, no necesariamente por el divorcio, sino precisamente, ¿no? Por todas estas situaciones de riesgo que se incrementan al no pues reforzar este vínculo, decíamos, al no seguir asegurando estos canales adecuados de la comunicación. Y respecto a la otra pregunta que me parece que era sobre la idea, ¿verdad? Del abandono. O que si tenían esta idea del abandono. Pues bueno, yo creo que sí, obviamente la tienen. Sin embargo, también en mi experiencia con preadolescentes y adolescentes que tienen este pensamiento, esta idea o este miedo, yo lo que he encontrado es que tienen como evidencia o hechos que respaldan este temor. ¿A qué me refiero? Que pueden contarte o pueden platicarte que desde antes de la separación o el divorcio percibían como esta falta de apego o de vínculo, ¿no? Con el padre o con la madre, que no les ponían atención, que si pasaban tiempo con ellos no era de calidad, o que priorizaban otros temas, ¿no? Tal vez el trabajo, a estar con ellos. Es como y bueno, tal cual lo pueden expresar, ¿no? En algún momento, si estando en casa no me hacía caso, ¿no? No estaba conmigo, no convivía conmigo, pues ahora que se va de casa ya no lo voy a ver o ya no la voy a ver, ¿no? Ahora sí lo voy a perder. Entonces, yo creo que esta idea, o también lo que he visto es que esta idea o este miedo lo presentan más los niños, preadolescentes y adolescentes que de alguna forma sí tienen, ¿no? Cierta evidencia o ciertos hechos para respaldar esa idea. Entonces, pues sí, esa es mi opinión al respecto. Muchas gracias, maestra. Gracias. Fíjense qué importante es el tema que estamos abordando. Hay un montón de participaciones y de preguntas. No me lo quiero brincar. Discúlpenme que volteé. De un lado tengo el celular, del otro lado la computadora. Entonces denme
oportunidad. Quiero regresar porque son un montón de cosas de verdad y además muy importantes. A ver, ok. Esta pregunta que hacen ahí, que yo creo que fue para la maestra Araceli, que era quien estaba participando cuando salió este mensaje, es: ¿cómo puedo tratar a mis hijos cuando mi pareja les habla mal de mí? Ya estamos hablando de un inicio o hay un chispazo de alienación parental. Sí, pues yo creo que esta situación puede al principio aparecer como de manera natural, puesto que hay enojo, hay frustración, hay muchas cosas que quedaron como pendientes, hay mucha necesidad de desahogo de parte del hombre, de la mujer, según sea la pareja, y entonces pues hablan con mamá, con sus papás y demás, y los niños alcanzan a escuchar, ¿sí? Pero también si esto sigue ocurriendo de manera persistente, sí podríamos evaluar que está ocurriendo una alienación parental. Sin embargo, pues es hablar mucho con las niñas y con los niños. Escucho que estás haciendo este comentario, que tienes como esta creencia, y como también dependiendo de la edad es, pues, a ver, pregúntame a mí directamente en qué situaciones me has visto, ¿no? De lo que comentas. Y yo creo que el comportamiento, según sea el caso de papá y mamá, es lo que al finalmente va a dar como a relucir la verdad, ¿no? No tanto como el hablar, sino mi comportamiento como mamá o como papá en esta cuestión de educación y crianza de los hijos, de ese acompañamiento en la adolescencia, que es lo que me va a dar a mí como credibilidad como papá o mamá. Si este tema ya se va saliendo como de control, pues hay que asistir a psicoterapia, plantear la situación donde pues a la niña, al niño no se le va a ver como el problema, sino que claro, requiere de la atención, pero también yo mamá o papá pues necesito recibir esa atención, esa adecuada orientación de un profesionista que esté muy relacionado con el tema. Y entonces la idea es pues continuar con esa crianza en la cuestión de lo afectivo, de lo moral, de lo psicológico, de el mayor cumplimiento como de sus necesidades. Y como lo comentaba Gaby, eso es como prácticamente inevitable, es el papá bueno, la mamá mala o viceversa, porque pues con quien se conviva más, pues es la mamá bruja, ¿no? Porque todo manda, todo pide y demás, y el papá es la diversión, ¿no? Porque nos lleva a comer, a cuestiones gratificantes y demás, pero generalmente es una sugerencia que yo doy, ¿no? Seguirle ahí trabajando en la educación y crianza, y el mismo niño, niña, con el paso del tiempo hay que dar tiempo para que también se adapte a esta nueva situación. Espero haber respondido la pregunta. Y yo también espero que sí, y como bien dicen, ¿no? La palabra educa, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Muy bien, gracias. Curiosamente, dice Adriana Márquez, curiosamente cuando hoy día se dan las separaciones, los niños son más maduros al enfrentar la separación de los papás. Un caso cercano lo viví con un niño de 8 y una nena de 5, y su opinión fue que era lo mejor para que sus papás no estén peleando y el papá no siguiera ejerciendo violencia. Creo aún en pandemia tienen más recursos para vivirlo y superarlo. Estoy completamente de acuerdo. Y nos decía, creo que sí fue la maestra Araceli que nos decía, a veces los niños son los que dicen, ya divórciense, ¿no? Ok. Dice Ivonne Rodríguez, para los adolescentes ese proceso es más complejo. De hecho, lo pueden resentir más que los hijos pequeños. Y sí, algo que yo escuchaba de lo que nos decía la maestra Araceli, lo que nos decía la maestra Gaby, es que el niño lo puede vivir con más tristeza, culpa y miedo, y el adolescente como con más enojo, ¿no?
esta parte diferente también la podemos visualizar. Pienso que que lo canalizan de manera diferente a los niños, los adolescentes, nos dice Erika, que es preferible verlos separados que verlos peleando. Muy bien. Ana Yeli, Teresita, dice, algunos de los ponentes han tenido casos en donde la custodia de los menores sea otorgada al padre cuando la mamá no quiere o no puede tener la custodia. Es una pregunta. ¿Cómo se ha llevado el ajuste en la dinámica familiar? ¿Las visitas son iguales para la madre? Lo pregunto, ya que en la mayoría de los casos la custodia o cuidado es por parte de las madres. Voy a empezar yo. Sí, mi padre muy responsable. No uno, he tenido varios casos y bien, sin mayores problemas. Yo ya dije, ¿alguien más quiere compartir si han tenido casos donde el padre sea quien tenga la guarda y custodia y la madre haga las visitas? La maestra Lupita, la maestra Gaby, ellas dos. Bueno, yo la había levantado un poquito antes. Aclaro, no he tenido tal cual estos casos, la mayoría de ellos o todos han sido donde los niños se quedan, ¿no? Con la mamá. Solamente rápidamente respecto a un comentario que leías antes sobre precisamente los adolescentes, que es más complejo para ellos porque lo pueden resentir más que los hijos pequeños. Yo me quedé pensando, pues también depende, ¿no? Depende de los recursos personales también, ¿no? De cada adolescente, porque pueden haber, ¿no? Recursos, estrategias de afrontamiento, tanto adaptativas como desadaptativas, y el resultado, o más bien son productos, son resultado de una serie de factores, desde personalidad del adolescente, habilidades sociales del adolescente, autoestima del adolescente y sin duda este ambiente familiar que había antes, durante, después, ¿no? Del divorcio, de tal forma que la manera en que lo afronten, es decir, no es tal cual que ya por regla vaya a ser más complejo para ellos, porque pues bueno, podemos tener adolescentes evitativos que efectivamente se niegan de hablar del tema, de cómo están sintiendo, que se encierran en su cuarto o que salen con sus amigos, como efectivamente evadiendo, evitando el tema. Podemos tener adolescentes que se van, ¿no? Como al extremo de comenzar a asumir responsabilidades en el hogar que no les corresponden, tal vez comienzan a preocuparse por los ingresos económicos, asumir tareas domésticas, y no porque no las tengan, me refiero como que intentan tomar el lugar, ¿no? Del que se fue o de la que se fue. Entonces me refiero a la madre, al padre, al progenitor, y pues tenemos también adolescentes que consiguen mantenerse al margen, ¿no? De las situaciones, que no caen como en estos intentos de uno o de ambos padres de vente conmigo, es que yo te quiero más, es que tu mamá o tu papá, esto o aquello. Son adolescentes que consiguen, ¿no? Como mantenerse, vamos a decirlo así, a salvo o a resguardo de esta situación. Entonces, pues yo creo que más que nada el afrontamiento que pueden tener va a depender pues de estas características. Y eso era lo que quería agregar. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Licenciada Lupita. Sí, yo quiero retomar la pregunta donde preguntaban respecto de donde los asuntos que papá se queda con custodia y mamá es quien ejerce el régimen de convivencias. Sí he llevado asuntos así. Puedo decirte como una pequeña estadística que en el 90% estos asuntos se han resuelto por convenio, donde papá se queda con la guarda y custodia y mamá es quien ejerce el régimen de convivencias. En los casos que he llevado, empata con la pregunta, es por una cuestión laboral, donde mamá es la que hace las mayores aportaciones económicas y decide entonces ceder el ejercicio de la custodia a papá porque papá trabaja en sitio de plataforma, porque papá es maestro, o sea, situaciones así particulares donde papá es quien puede estar haciéndose cargo de las atenciones y cuidados
de los hijos por tiempo y también por economía y porque tiene más redes de apoyo. Tiene a veces viven en casa a veces de los abuelitos y entonces se llega a un convenio y de hecho a veces se venía ejerciendo la convivencia. Son los menos donde por resolución judicial, a través de la valoración psicológica, se ha otorgado la custodia porque se confirma la custodia a papá que a mamá. Son los menos. Los más cuando se queda papá con la guardia y custodia ha sido por convenio en mi experiencia. Y el mínimo es cuando por resolución judicial, donde se tuvo que llevar todo el juicio, se hicieron las valoraciones psicológicas, se hicieron las valoraciones de trabajo social y entonces se resuelve jurídicamente por mandato judicial que sea papá quien ejerza la custodia, ¿no? Sí es posible, pero hay que evaluar la situación primeramente, como lo dice el juez, en función del interés superior del niño, la niña o los niños que se encuentren involucrados en el asunto. Cuando hay voluntad de ambas partes, pues estamos del otro lado, pero sí es posible que papá, y además siempre hay a veces una identificación de género, es porque son varones, donde han decidido quedarse con papá. Ok. Es cuanto por ahora. Muchas gracias, licenciada Lupita. Andrea, creo que quiere comentar algo. Si no puede abrir micrófono, entonces podemos escribir en chat. Y mientras doy lectura a otro comentario, hablando de los hijos pequeños, el divorcio, donde se encuentran en medio de una guerra entre papá y mamá, dice Liliana Barrera. Sí, y bueno, esto es por eso el terror, ¿no? Al divorcio, porque efectivamente en algunos casos, pues se convierte en una verdadera pesadilla. El proceso jurídico, pero también el vivencial, ¿no? El anímico, el emocional, la violencia se incrementa de forma tremenda, o sea, realmente el divorcio no es un trance sencillo, por el contrario, es una de las cosas más complicadas por las que atraviesan la mayor parte de los seres humanos. Porque obviamente si no consiguieron aprender a vivir juntos, pues menos van a conseguir separarse en paz, ¿no? Es difícil. He observado, dice Maya Ramírez, que dependiendo mucho la razón de la separación, cuando la violencia es evidente, hay un hartazgo y el pensamiento, mejor que se separen. Sin embargo, si fue por infidelidad, he observado el pensamiento del abandono. Y sí creo que también son circunstancias diferentes. Y también es muy diferente si ocurre la infidelidad por parte del hombre o por parte de la mujer. También son circunstancias distintas. Creo que es un tema que a lo mejor ahorita podemos comentar, esta parte de la infidelidad. Dice Liliana, ¿puede llegar a presentarse el síndrome de alienación parental? Sí, efectivamente, la mayor parte de los casos de alienación parental se dan en divorcios, aunque hay personas que siguen casadas toda la vida y la alienación parental de todas maneras sucede, ¿no? No es lo más común, pero también ocurre. Esta alianza se puede dar entre padre e hijo. Creo que esta es algo que dijo la maestra Gaby. Puede llegar a traspasar los límites y convertirse en alienación parental. ¿Cómo se da ese proceso? Maestra Gaby. ¿Comentó? Sí, efectivamente puede existir el riesgo. Comentábamos que si los padres ambos no detienen ese tipo de conductas y por el contrario lo alientan, pues efectivamente puede llegar a conformarse esta campaña de denigración, ¿no? Que es característica de este tipo de comportamiento de alienación parental, donde no nada más contribuye el progenitor, vamos a decirlo así, el que pretende reforzar esta alianza con el hijo, con la hija, sino también se suma la familia extensa, los abuelos, los tíos, más personas
que pues montan toda esta campaña de ataque, de denigración y que bueno, se da todo un proceso sumamente complejo, que nuevamente, ¿no? Ya cuando en este caso la madre o el padre que está siendo víctima de esta situación, pues en la mayoría de los casos requieren no solamente apoyo psicológico, sino también orientación legal, por supuesto, ¿no? Orientación y atención legal. Claro. Gracias. Y gracias a ti, Gaby. Y estaba pensando en cómo en el lenguaje lo podemos describir cuando aparece la alienación parental y vinculado con el tema que tenemos el día de hoy, el terror al abandono, ¿no? El espectro del divorcio, es esta frase de tu papá nos dejó por otra, ¿no? Y entonces el niño lo repite, es que mi papá nos dejó, ¿no? Y entonces este nos está incluido en el hijo, la hija, los hijos, y cuando a lo mejor el papá sí quiere seguir en contacto con ellos, pero la madre no quiere, ¿no? Que también puede ser justamente al contrario, ¿no? Porque de pronto decimos, es que el síndrome de alienación parental es un invento de los machos para arruinar a las pobrecitas mujeres, no, también de pronto las mujeres son víctimas de alienación parental por parte de los hombres y son situaciones igual de dramáticas, pero lo peor de todo es que en cualquiera de los dos casos, sea quien sea el alienador o alienadora, los niños van a sufrir por igual, ¿no? Y es terrible, porque finalmente son las víctimas reales de la alienación parental. Bien. Dice Maya, el término de síndrome de alienación parental es un término que ya no está en uso desde 2017, creo que lo repitió, debido a que a la Convención de los Derechos de la Infancia, capítulos 5 y 12, se sugiere la participación infantil y ver a niños y adolescentes como sujetos de derecho y no objetos de protección. Hace mención que son capaces de reflexionar la dinámica familiar y también debido a varios grupos feministas, ya que en los tratados usaban el término proceso que afectaba más a las mujeres, que es un hecho que son en su mayoría se queda con los hijos, además de que la OMS ha señalado que no tiene los criterios suficientes para considerar los síndromes, esto que comentaba, ¿no? Que de pronto decimos es un invento de los hombres, ¿no? Para afectar a las mujeres, sin embargo, creo que todos conocemos a alguien que lo ha hecho, ¿no? Que para vengarse del otro o de la otra, impide el contacto de los hijos con la parte contraria, divorciante, y bueno, pues creo que más allá de una postura teórica o no, la realidad que vemos está ahí, ¿no? Y bueno, esta parte de está prohibido pues, o está en desuso, pues es que nunca se ha aceptado realmente en términos generales, ¿no? Ni por la OMS ni por nadie, pero la realidad ahí está, ¿no? Y cada quien tendrá que decidir en cuanto a la postura teórica que asume. Luego dice Luz Yasmín Carrera, hola, Luz, la falsa creencia de que el matrimonio es para toda la vida y es tu cruz. Uf, ¿hace cuánto no es? Es tu cruz, aguantan. Ok. Y en primera instancia, ante la decisión del divorcio, los primeros en juzgar son la misma familia, muy cierto. Y llevar el proceso solos ante la falta de apoyo, que es creo que lo más desgastante y más doloroso que pueden vivir las personas que se divorcian efectivamente, sobre todo las mujeres. Yo no creo que sean muchas las familias que le digan a los hombres, ni modo, es tu cruz, sigue ahí, ¿no? Más bien es una frase que se le dice a las mujeres. Adriana Márquez dice, más bien para evitar alienaciones parentales, siempre debemos hablarle a los hijos con la verdad, porque evitar que conozcan las situaciones que hace que uno termine siendo el malo cuando se dan las separaciones. Y no podemos ir de una situación de no pasa nada a una donde el padre no da gasto, el padre no es responsable o en su caso la madre. Y solo recordar, alienación parental es cuando decimos mentiras sobre el otro, no cuando se dice la verdad. Y podría ser alienación parental cuando se dice la verdad, pero con ánimo de dañar. Entonces, eso ya podría serlo, ¿no?
No es en todos, pero muchos de los hombres por represalia quieren quedarse con los hijos, aun cuando no los cuidan, sí ocurre, y no les da tiempo, los dejan a cuidado de otras mujeres de su familia, su mamá, sus hermanas o la nueva pareja, sí. ¿En qué casos se da custodia al papá? Me voy a esperar tantito, licenciada Lupita, por ahí te voy a pedir que respondamos esta. Ahorita que termine yo de leer rápidamente los comentarios. ¿En qué casos se da la custodia a papá? Sigo con los comentarios. Concepción dice, además, a las madres muchas veces se les exige no tener una pareja, ¿sí? Y si se queda con los niños del hombre, hasta puede llevar a su pareja al juzgado, si es un asunto de género. Yo diría, acento, sí es un asunto de género. Si la mujer tiene una nueva pareja, es criticada, sí. Desde el inicio, Jaime dice, desde el inicio pensaba en el terror a la guerra que se avecina y donde la lucha por el botín es lo más valioso. Sí, y el botín o son los hijos o a veces también son las posesiones, ¿no? ¿Ok? Es decir, los hijos, bienes materiales y quizás hasta estatus también es correcto, creo que sí. Andrea, ahorita me viene a la mente de quién es el terror, de los hijos o las parejas, porque se enfrascan en una pelea sin fin. Cuando me comentan el divorcio, yo lo primero que recomiendo es psicoterapia para poder llevarlo de una manera lo más saludable posible, o bien tener un espacio de contención, ¿no? Para la carga emocional que implica. Maya dice, se revisa que en dado caso en el CIE 11 se pueda mejor el apartado de problemas de la relación entre la persona cuidadora y el niño adolescente para analizar con la perturbación significativa el funcionamiento. Sí, estoy de acuerdo. Considero que por la educación y costumbre en México es muy común esa violencia, alienación parental por parte de los hombres hacia las mujeres cuando ellas tienen pareja. Así es, efectivamente. Y solicita tu constancia, pero esa es una noche. Muy bien. Muchas gracias, perdón, me fui muy rápido para no consumir tanto tiempo. Licenciada Lupita, ¿nos quiere comentar de esta situación que preguntaban cuándo se le da la guarda y custodia a los padres, cuándo se le retira a la madre? Ok, la ley no distingue como tal en un género de hombre o mujer, sino por causas cuando se afectan los derechos o van en contra de las responsabilidades parentales que tienen los padres. Pues el ejemplo más visible y palpable es la violencia que pueden ejercer la madre en contra del hijo, de los hijos o de las hijas. Es una serie de causales que el propio código establece, y pues también está como el incumplimiento de la obligación alimentaria. O tocando este tema, es cierto, jurídicamente no es reconocido como tal síndrome de alienación parental. Sin embargo, la obstrucción recurrente del ejercicio de las convivencias puede ser una causal para dar un cambio, que el padre custodio se convierte entonces en el padre conviviente, y a la inversa, el padre que ostentaba el derecho y ejercicio de convivencia se convierte en el padre que ahora ostente la custodia. Siempre en estos temas, pues la ley describe una hipótesis genérica, no le asigna un género específico, sino cuando se actualiza la causal que da la pauta para que exista un cambio en la guarda y custodia o en el ejercicio de la guarda y custodia, y en haga valer por qué debe prevalecer la custodia en el progenitor que la tiene de hecho, es como se otorga la guarda y custodia. Sí. Espero haber aclarado la duda. Sí, bueno, para mí me quedó muy claro. Espero que sí. Muchísimas gracias, licenciada. Maestra Herminia, ¿qué le ocurre a la pareja ante el espectro del divorcio? ¿Cómo le impacta? ¿La idea del abandono es parte de la ansiedad durante el divorcio, el proceso del divorcio? Pues yo veo que cuando hace ratito hablaban del terror, el terror ante el divorcio y de la palabra abandono,
¿no? Para mí la palabra abandono tiene una implicación fuerte en el sentido de que habla del descuido, la ausencia de cuidado hacia un otro, ¿no? En este caso de un padre a un hijo que lo descuida en los bienes necesarios a nivel material y emocional. Es decir, el abandono se puede dar viviendo en casa, ¿sí? No solamente ante el divorcio. Claro. Entonces, a mí me brinca mucho este tema de cuando las madres dicen, nos abandonó tu padre. Creo que esa palabra puede ser muy, muy aterradora para un niño, para un joven que lo vive desde ese lugar. Yo sí quisiera mencionarlo porque creo que se trata de favorecer que las personas que están en esos procesos salgan adelante, no que se revictimicen, a mí me parece, ¿no? Entonces, creo que el gran asunto en la pareja, como aquí bien lo preguntas, ¿qué ocurre en la pareja? Es el tema de lo que la mujer, pensando en el caso del hombre que salió a trabajar, la mujer se quedó a trabajar dentro de la casa y el hombre tuvo un desarrollo profesional, ¿verdad? De lo que haya estudiado, y que finalmente la mujer se queda en la casa y ante el espectro, ahí sí entra el espectro del divorcio, es algo fantasmal para alguien que se comprometió con la familia, con el esposo, apoyándole para que él saliera adelante y trajera el sustento a la casa. Es decir, era un tema de sociedad en donde ambos estaban haciendo una labor importante, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que esto es fundamental para que muchas mujeres lo vean como tal, como terrorífico, la posibilidad de divorciarse, porque algo dejaron ellas de hacer en cuanto a su superación profesional. Incluso muchas mujeres dejaron sus carreras ahí, ya no las continuaron por el cuidado de los hijos. Y en ese sentido, por eso es que muchas veces encontramos a personas que les aterroriza la idea de divorciarse, porque pasaron los años, ya no las contratan tan fácilmente en los trabajos y lo ven más difícil para poder dar el paso. No porque no tengan las capacidades, sino porque dejaron pasar mucho tiempo y por supuesto ya esta cuestión de que hasta tal edad te contratan y demás, y la actualización incluso de la propia preparación que cada persona tenga. A mí me parece que el impacto es muy grande para quien le solicitan el divorcio o para quien se ve en la necesidad de pedir el divorcio por violencia, por ejemplo. Y esto lo quiero mencionar también por el hecho de que también ocurre en algunos hombres, ¿no? Que lo viven con terror y que han estado también, pues al pendiente de la familia y demás, pero también se encuentra, a lo mejor son más escasos los casos, pero también se da. Entonces, ante el divorcio sí hay una sensación de terror. Y por otro lado, ¿cómo les impacta? Yo creo que les impacta en todas las áreas de su vida, en todas. Y yo quiero mencionar, en primer lugar, el tema físico. ¿Cómo llegan las personas que están pensando en la posibilidad de divorciarse como una necesidad y qué tanto físicamente han contenido y por supuesto se expresa en el autoabandono? Entonces sí, ¿no? De su propia salud, donde ya no se atendieron en sus necesidades básicas de atención, de consulta ginecológica, de cuestiones básicas, pensando en las mujeres. Entonces, ¿cómo les impacta? En lo físico, por supuesto, en términos de ansiedad, en términos de depresión, por supuesto, porque estar en una situación que las lleva a dudar para dar el paso también las trastorna físicamente y emocionalmente, por supuesto, ¿no? Socialmente, muchas personas no tuvieron ese contacto, ¿verdad? Con la gente de su etapa de vida y que se dedicaron al cuidado de la familia, al cuidado y al apoyo para esa pareja que salió a trabajar para poder llevar el dinero a la casa, pero que se vieran beneficiados todos. Entonces, creo que eso desequilibra todavía aún más la situación de muchas personas que están en ese proceso y que, por supuesto,
muchas personas lo ven como desde el abandono. Y yo sí quiero mencionar la palabra abandono nuevamente. Dice, la idea del abandono es parte de la ansiedad durante el divorcio. Yo creo que la idea de abandono habría que explorarla en psicoterapia, porque es probable que la idea de abandono venga desde antes, es decir, desde las historias personales de mujeres y hombres que no se atrevían a pedir el divorcio porque no querían revivir lo vivido cuando ellos eran niños. Ahora que se habla de niños y adolescentes, yo digo, claro, son estos niños y adolescentes que si no transitan por ese divorcio desde un lugar diferente al abandono, porque si ahí está el papá, convive con los hijos, les da el sustento y demás, no hay abandono. A mí me parece que es importante ayudar a esos hijos a que se vivan desde otro lugar, porque no es para todos. No divorcio significa abandono ni significa trauma. Yo creo que no. Hay divorcios bien llevados, ¿verdad? Yo siempre pienso en el divorcio emocional como una parte fundamental antes de empezar a firmar una serie de papeles y que a veces son necesarios precisamente por la violencia que se vive. Pero vaya, creo que lo que impacta increíblemente es a muchas personas que se viven desde estos lugares de indefensión y de qué voy a hacer. Y por supuesto pensar en un futuro de no sé qué voy a hacer con mis hijos. Y de pronto a mí me llama mucho la atención cómo algunos padres varones en este poder adquisitivo que tienen y de desarrollo se ganan a los hijos y a veces los hijos también se ven inclinados a seguir a ese padre porque es donde van a tener lo necesario para seguir con sus estudios y demás, ¿verdad? Entonces, es complejo, no es tan sencillo y a veces pueden ser hasta criticados estos hijos porque parece que el sacrificio, como en muchas películas, yo lo veo, hasta películas muy de este estilo mexicano y me quedo con mi madre y vaya, y también esto se da, pero ¿desde qué lugar estas mujeres también se viven? ¿Sí? Entonces, creo que hay mucho que explorar en psicoterapia, acompañar estos procesos que pueden ser dolorosos y sobre todo que estas personas que dejaron todo para atender a los hijos, para atender a la familia y a la pareja desarrollarse, tiene derecho a recuperar su vida desde el lugar y en la etapa en la que se encuentre al momento del divorcio. Creo que yo por ahí podría contemplar, vaya, la pregunta. Muchas gracias, Herminia. Y efectivamente creo que ahí tenemos una laguna jurídica y social, de mecanismos sociales, de institucionales, quiero decir, para garantizar estas posibilidades a quien se queda a cuidado de los hijos. Bien. Gracias. Maestra Gaby, ¿quiere comentar? Sí, gracias. Precisamente escuchando a la doctora Herminia, a mí también me parece importante poner atención en esta palabra o en esta frase, ¿no? De la que ya habíamos tocado, tu padre o tu madre nos abandonó, ¿no? Y esta parte, a ver, yo pensaba, ¿no? Precisamente a un adulto no se le abandona. O sea, se le abandona efectivamente a un niño, ¿no? A un adolescente, sí, se le abandona. Este adulto que expresa así, ¿no? Su experiencia de me siento abandonada, podríamos pensarlo así, es un adulto, es una persona que efectivamente, como dice la doctora Herminia, tiene historias personales que elaborar precisamente en la psicoterapia, ¿no? Es una persona que desde mi punto de vista, y veía una pregunta aquí en el chat, ¿no? ¿Cómo enfrentar psicológicamente este abandono, este terror a la separación o divorcio? Aprendiendo a autosustentarse, tanto económicamente como emocionalmente, como lo haría un adulto, una persona adulta. Es un trabajo, por supuesto, complejo, un trabajo que pues lleva tiempo, sin embargo, ese sería, ¿no? El objetivo en una psicoterapia, concretamente en el enfoque cognitivo-conductual se habla, por ejemplo, ¿no? De esquemas, ¿no? De creencias nucleares. Hay una creencia nuclear de soy incapaz, ¿no? Estoy necesitado o estoy necesitada. Parte del trabajo en psicoterapia desde este enfoque es proponer un esquema alternativo funcional. Soy capaz, ¿no? Yo puedo. Y a lo largo del trabajo en terapia, pues ¿de qué se trataría? De que esa persona a través de su conducta también comience a autosustentarse.
Que si yo no sabía cambiar la llanta del coche, pues aprender a hacerlo. Que si yo desde hace muchos años dejé la carrera y dejé de trabajar para recibir una remuneración económica, pues buscar, ¿no?, la forma de acceder a ello. Claro que también la autosustentación emocional pues implica hacer frente, ¿no?, a muchos miedos, el miedo a la soledad, esta parte que comentaba previamente, a contactar incluso, ¿no?, con emociones o con sensaciones agradables. Es un trabajo, por supuesto, que pues se tendrá que hacer en la psicoterapia, pero este es el punto, ¿no? Eres una persona adulta y a los adultos no se les abandona. A los niños sí. Muy bueno, sí. Gracias. Gracias, Gaby. Ok, y ya la maestra Gaby nos hizo favor de comentar ahí esta pregunta. Maestra Rosita, sí, quiero por comentar favor. algo. Claro, sí, por favor. En este tema de abandono pensando en pareja. Yo creo que también depende de cómo se da el planteamiento de unión de pareja, de matrimonio. Pienso en una paciente que es enfermera, él es médico y deciden casarse, pero él ya tiene 2 hijos con otra pareja con la cual no se casó y deciden estar juntos. Cada quien tiene sus amigos, su trabajo, su casa, su auto, sus intereses y todo lo tienen en las diferentes áreas de la vida. Y algo que menciona ella es, estamos juntos porque queremos, no nos necesitamos en lo económico, en cuestión como de espacio donde vivir y demás. Sin embargo, sí puede haber un abandono desde el momento en que dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que seas mi compañera. Porque necesariamente, aunque no se necesiten, se van haciendo expectativas del uno hacia el otro. Y entonces cuando el otro o la otra dice, ya no me quiero bajar de este barco o de este tren, la otra persona es como que, a ver, ¿no? ¿En qué momento ya no quisimos remar como para el mismo lado? Claro, no va a ser un abandono como aquella persona que depende de lo económico, juntos compraron una casa, comparten la educación y crianza de los hijos, pero creo que sí, en ese sentido de cómo se plantea la relación de pareja, es como de repente, pues ya no seguimos juntos, ¿no? Entonces quizás suena drástica la palabra, me abandonas, que a lo mejor se puede convertir en, bueno, pues alguien ya no quiere estar, ¿no? Y justamente como no nos necesitamos en estos diferentes aspectos, pues aquí, ¿no? Alguien es el dejado. Desde ese lado yo también lo vería y lo plantearía. Claro, él me dejó, ¿no? O sea, es el abandono, no es igual el me abandonó que el me dejó, se fue o nos vamos a divorciar, ¿no? Ok, muy bien. ¿Sí? Creo que vale la pena reflexionar sobre estos puntos porque efectivamente esas huellas emocionales que traemos de la infancia, de la adolescencia, de la vida familiar, de forma tradicionalmente planteada, creo que sí se dejan traslucir en ese lenguaje que utilizamos, en la palabra que elegimos para denominar el evento, ¿no? Y habla mucho acerca de cómo nos está impactando emocionalmente. Y a ver, doctor Gerardo, esta respuesta emocional que puede tener la pareja al divorciarse, ¿impacta de una forma diferente a hombres, a mujeres? ¿Impacta diferente a quien toma la decisión que se va a divorciar, a quien recibe la solicitud del divorcio? ¿Es diferente para ellos, para ellas? Sí, bueno, considero que sí, efectivamente bueno, va a depender de cada quien, de cada historia y cada individuo, o cada pareja, parte de la pareja, cómo reciba esta circunstancia. Por ejemplo, en el caso de que sea
por ejemplo, la persona que ha sido o se siente que ya la situación es como muy compleja y se decide pues de pedirle al otro el divorcio, a lo mejor en ese momento para la persona que lo hace o que pide el divorcio es como una liberación o como una forma de poder encontrar una salida a una situación muy compleja. Bueno, parece en ese momento para esta persona puede ser como algo valioso o importante. Obviamente para la persona que a lo mejor que escucha esto, que a lo mejor no estaba enterado o enterada de que estaban las cosas mal, pues puede generar efectivamente como ese impacto y generar como una situación negativa. Eso puede pasar eso, o puede pasar que a lo mejor ya se había hablado de esa situación y a lo mejor solamente es que alguien dé el paso y bueno, es solamente como continuar algo que ya estaba establecido, ¿no? Pero por otro lado también puede suceder que a lo mejor efectivamente las cosas estén bien, pero a lo mejor alguno de los dos, en el caso del hombre, a lo mejor decide o quiere a lo mejor más bien seguir su vida con otra persona porque a lo mejor encontró algo que le podría como sentir hacer diferente y utiliza el divorcio, aunque las cosas se supone estaban bien, como una forma a lo mejor pues de eliminar esa relación. Entonces, bueno, va a depender desde muchas perspectivas, pero bueno, creo que básicamente, pues en el caso de la persona que decide pedir el divorcio, pues es porque ya de alguna manera ha tomado una decisión importante y emocionalmente creo que es fuerte, es una situación fuerte. Y la persona a lo mejor que lo escucha, pues como le decía, si no está preparada, pues puede impactar. Y son a lo mejor esas personas las que a lo mejor acuden a apoyo psicológico porque no saben cómo enfrentar esa circunstancia. La persona que ya tomó la decisión, pues ya por sí mismo ya, digamos, tiene como la capacidad de poder y saber qué es lo que quiere, ¿no? Pero también puede suceder que en algunos casos puede ser por una cuestión de, pues igual como de impulsividad, y a lo mejor se tome la decisión de llevar a cabo una acción de este tipo y después haya un arrepentimiento. Entonces, bueno, ahí se complica más la cosa. Entonces, en ese sentido, pues sí es bastante complejo, o sea, va a depender de las circunstancias de la persona, de muchos elementos. Y bueno, es por eso que pues es importante pues el estudiar esta parte del divorcio, o sea, no solamente saber que existe, sino conocer todas las variantes que puede haber. Y bueno, en ese sentido, bueno, comercial es que aquí en Iztacala hay un diplomado que se llama Diplomado en Divorcio e Intervención Jurídica. Entonces, en donde se ve todo eso, o sea, en el que se ve, o sea, precisamente es un diplomado que dura un año, porque es muy complejo esto, o sea, no es algo tan simple y tan sencillo, y la manera como se ha estructurado este diplomado, pues es como para entender todas estas circunstancias. Y algo muy importante, pues es que es un diplomado en el que puede haber psicólogos y licenciados, abogados, que van a interactuar y van a intercambiar pues, puntos de vista que pueden ayudar a que inclusive el abogado, la persona que es licenciado puede entender a su cliente de una manera diferente y puede inclusive dar como algunas recomendaciones que pueden ser más útiles para que a lo mejor pueda resultar de manera más adecuada pues el proceso legal que se está haciendo. Entonces, en ese sentido, bueno, es lo que quiero comentar, de que, bueno, es complejo, pero bueno, va a depender de muchas circunstancias, pero sí va a impactar de alguna manera emocionalmente, va a impactar de una manera el que pide el divorcio como el que lo recibe, pero el nivel en que ese impacto sea, pues va a depender pues de lo que ha pasado antes. Gracias. Al contrario, gracias. Esto que toca el doctor Gerardo es bien importante porque efectivamente la óptica de la psicología y del derecho no necesariamente van de la mano, aunque estamos abordando la misma cosa, que es la conducta humana. Entonces me gustaría mucho preguntarle a la licenciada Lupita, porque además es una pregunta que hacen aquí en el chat. ¿Por qué en pleno siglo XXI el espectro del divorcio sigue atemorizando a la pareja? Jurídicamente, de verdad, en este momento histórico de la humanidad, sigue siendo desequilibrado el derecho de los divorciantes, sí sigue dándose preferencia de alguna manera al derecho de los varones por encima del derecho de las mujeres. A veces los varones lo dicen al revés, ¿no? Las mujeres tienen muchas prerrogativas y privilegios, no por ser mujeres, entonces no es justo, ¿no? De verdad está desequilibrado jurídicamente el derecho de los divorciantes.
En la primera parte sí hay muchos temores. Como les decía, esencialmente hay 2 en relación y función a lo económico, y el segundo en relación a los hijos. En la segunda, más que un desequilibrio, hay una inequidad en el ejercicio del derecho, porque hoy una evolución entre 2008 a hoy 2021 en relación a la legislación y a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia, se ha tratado de llegar a la paridad a través de las medidas de adopción, tanto por obligación internacional como la evolución propia de la legislación nacional. Más bien creo que hay una inequidad, y es una inequidad por mucho de lo que mis compañeros, los doctores y las maestras nos están aportando, por un sistema de creencias basado en el patriarcado. Voy a ir a retomar otra vez la primera parte. Estos temores son una gama. Uno muy importante es el costo que ya lo han expresado la doctora Herminia, la maestra Gaby, el doctor Gerardo, la maestra Araceli, usted nos han expuesto aquí esa gama del temor que se funda por el divorcio en todas sus variantes, y el que viven todos los que se implican, hasta la familia extensa. Es un costo emocional grande, con muchos matices, pero también el costo económico, el costo de los honorarios al abogado o el costo de los tiempos. Y bueno, aquí hoy actualmente, 2021, el costo en tiempo, en la tramitación y gestión de un divorcio, y en específico en la Ciudad de México, bueno, el tribunal está en una dinámica donde se han venido acrecentando los plazos y los tiempos en el juzgado. Estamos teniendo audiencias con distancia de casi medio año. Entonces, esto se debe derivado de la pandemia. Si antes de pandemia ya oíamos a 3, 4 meses las citaciones a audiencias, hoy están en un momento de por lo menos medio año, echándole todas las ganas para que haya voluntad también de los servidores públicos a cortar estos tiempos. Bueno, hoy estamos con la novedad que estamos ya en semáforo verde para efectos. Sin embargo, en el tribunal no se ha manifestado el presidente para decir que vayan a cambiar las reglas que se han mantenido desde que estábamos en semáforo naranja. Seguimos en la misma dinámica que iniciamos con semáforo naranja, es decir, con la dinámica de un día a puerta abierta y un día a puerta cerrada, correspondiendo a cada juzgado si es par o a cada juzgado que es non. Si antes para la gente ya era complicado hablar de los tiempos de gestión en la tramitación del proceso de divorcio, hoy hablarlos, pues bueno, hay que sentarnos para meditar este tema de los tiempos. Entonces, ese es otro costo que atemoriza a las personas. Entonces, es el económico por un lado, y por otro lado, el tiempo en los días, ¿no? Si se inicia, un ejemplo, procedimientos que se iniciaron en febrero, pues bueno, hoy que ya es finales de octubre, por lo menos ya tuvieron una audiencia, pero todo el tiempo que nos llevó desahogar vistas, que nos llevó desahogar requerimientos, que nos llevó poder hacer el emplazamiento o la citación a la otra contraparte por los mismos tiempos que nos daban las citas los actuarios. Bueno, ya por lo menos podemos decir, ya tuvimos por lo menos una audiencia en el asunto, pero pues si lo dejábamos postergar, les digo, hoy ya estamos en semáforo verde y el presidente del Tribunal de la Ciudad de México no ha emitido, el Consejo en unión con el presidente, no han emitido una circular en la cual se diga van a cambiar las cosas. No, se mantienen ahí en esta dinámica con las que se planearon para la reincorporación desde agosto del 2020. Entonces, ese es otro costo, el costo tiempo. Otro costo
pues es los temores que ya platicaba, el tema de si se va a garantizar o no se va a garantizar la pensión alimenticia, si tengo una garantía de que ya en el procedimiento de divorcio sí puede ejercer mi derecho de convivencias, o que yo que ejerzo mi derecho de guardia y custodia, en una convivencia no vayan a sustraer a mis hijos y no los vuelva a ver. O sea, hay muchos temores, sí, sí los hay, pero hay que ver en qué están basándose esos temores y si están en una posibilidad de una protección a través precisamente de ir y tocar la puerta a un juez, porque finalmente esa es nuestra tarea, ayudar y solucionar algo que está ahí pendiente en las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial y en el tema de los bienes. Eh, Voy a ir a la segunda pregunta, el tema del desequilibrio. Les digo, yo lo vivo como una inequidad en el ejercicio de derechos. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma oportunidad de ejercer nuestros derechos. Yo les decía, 2008 es una gran pauta, sobre todo para las mujeres. Tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en 2008, derivada de las convenciones tanto de la CEDAW como de la Belén do Pará, que nos han marcado pautas importantes para obtener órdenes de protección y medidas cautelares en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, no todas las mujeres o no todos en general como personas tenemos la misma oportunidad de ejercer de nuestros derechos, y tiene que ver también con esta parte económica, ¿no? El pagar el honorario de un abogado particular, o tener que ir a tocar la puerta de la defensoría de oficio, o tener las posibilidades de decir, para agilizar esto, pues yo invierto en esto, porque es cierto, se invierte mucho tiempo y mucho esfuerzo en el tema de estar yendo al tribunal o de estar esperando las citaciones. Hoy, para entrar simplemente al tribunal, ya teniendo una cita para audiencia, invertimos por lo menos 1 hora y media de espera para entrar al juzgado en particular. Y ya entramos al juzgado en particular, pero si ya es tu audiencia que fue señalada a las 11, 11:30, y ya traemos un atraso de la primera y la segunda audiencia que se llevaron previo a la tuya, está saliendo a las 2, 3 de la tarde ya del juzgado. Entonces, la gente dice, es que si trabajo ya perdí todo el día, es que si tuve que encargar a mis hijos, ya tuve que pagar, o alguien en mi familia ya me tuvo que apoyar y dejó de hacer algo para poderme apoyar al cuidado de mis hijos. Entonces son las cosas que atemorizan, que les ponen ahí, y que por eso cuando estamos en el procedimiento, pues hay que irlas trabajando para que tengan el menor impacto en nuestra vida. Finalmente, la decisión de iniciar el procedimiento ya se trabajó, ya se acudió para recibir la orientación y la asesoría. Ahora, por cuestiones de justicia, la gente a veces vive cosas desde su perspectiva como una injusticia. Entonces, eso es lo que tal vez se entiende socialmente como ese desequilibrio, ¿no? Pero por cuestiones de criterios judiciales, yo creo que sí hay un gran avance, hay reconocimientos, se ha visibilizado todo el tema de violencia hacia las mujeres, de la inequidad en el rubro patrimonial, poder conseguir una indemnización compensatoria, del reconocimiento de una doble jornada, porque no solo todas esas tareas de atenciones y cuidados que no habían sido valoradas ni visibilizadas, hoy lo están siendo por criterios jurisprudenciales que ha emitido la Corte. Hoy la Corte ya ha trabajado más sistemáticamente los temas con perspectiva de género, para poder lograr precisamente esta equidad y esta paridad en las cuestiones de igualdad. Por el momento, son como las ideas que puedo expresar respecto de las preguntas formuladas, maestra Rosa. No quisiera aún soltar el uso de la voz por comentar un tema que ya comentaba entre la maestra Araceli y el doctor Gerardo, en relación a que, y también lo manifestaba la doctora Herminia,
hay un cúmulo de creencias y en función de esas creencias a veces impacta en nuestra perspectiva de cómo somos tratados en el sistema de justicia en este país. Y una cuestión es, por ejemplo, la palabra que abordamos hoy, el abandono. Precisamente hace 13 años, en estas fechas, hace 13 años se daba esta reforma de divorcio incausado. Entonces era más usual escuchar esa situación del abandono porque había precisamente una causal para solicitar el divorcio y era la causal de abandono del hogar. Cuando viene la reforma en 2012 de divorcio incausado y se elimina esto de el abandono de hogar, creo que sí ha habido, por lo menos en generaciones posteriores, un cambio de esta creencia, ¿no? Hoy muchas personas vienen con una toma de decisión y lo que dicen, quiero divorciarme o necesito divorciarme, ya no lo viven tanto con el impacto de un abandono. Tal vez en el aspecto psicológico o en el ámbito familiar sí se vive como un abandono y por ello la ley prevé las cuestiones relativas a otorgar medidas provisionales, porque mientras dura la situación del procedimiento, hay que cubrir situaciones y en particular la situación de no dejar sin atender lo que es estrictamente necesario, como lo es una pensión alimenticia, porque finalmente es lo que se necesita al día a día para ejercer un derecho humano fundamental, que es este derecho de supervivencia. Ahora sí sería cuánto. Muy bien. Y que además, qué bueno que lo mencionas, en 2008 se deroga como causal de divorcio el abandono, pero también el delito de infidelidad, ¿no? Que era prácticamente imposible demostrar y que es otro de los temas álgidos en cuanto a divorcio. Voy con una última pregunta que quiero hacerle a la maestra Araceli, porque lo comenta alguien aquí en el chat, el tema del estigma. Y quiero preguntarle, maestra Araceli, ¿los hijos de los padres divorciados siguen siendo estigmatizados tanto como en el siglo pasado? Y los divorciantes también siguen siendo estigmatizados socialmente, rechazados socialmente por estar ya divorciados. La respuesta sería sí. Sin embargo, la familia está en un constante cambio, ¿sí? Que va a depender mucho en lo cultural, social, económico, religioso y demás, y desde preguntarnos en qué estamos planteando el estigma, ¿sí? Porque si revisamos pues este libro de historia de la familia y sociedad privada, pues veremos todos los cambios que ha tenido la familia, ¿no? Y que ha habido momentos donde las madres de manera total se han quedado con las hijas e hijos. En otros momentos los hombres son los que se han quedado con las hijas e hijos y en otros momentos la familia extensa se ha quedado con las hijas y los hijos ante la ausencia por separación de papá y mamá. Creo que algo que nos hace ver muy detalladamente este estigma es si vemos películas realizadas en los años 50. Por ejemplo, la de Esposa te doy, Un divorcio, donde pues está muy pegado lo legal, pero pesa más lo religioso, ¿no? Y entonces en lo legal pues era complicadísimo, ¿no? Divorciarse y estaba el hecho de no te doy el divorcio, ¿no? Jamás en la vida te daré el divorcio o estaremos divorciados legalmente, pero ante Dios seguimos casados, ¿no? Entonces creo que muchas de esas ideas todavía, esto de es tu cruz, siguen como muy, muy vigentes. Sin embargo, pues ya por el cambio económico, social, cultural, el saber que una pareja se va a divorciar,
las amigas, amigos, compañeros, compañeras es, mientras tú estés bien, tu tranquilidad que se ve esta como parte individual, es hazlo, ¿no? Nosotros te apoyamos, la familia puede coincidir. Sin embargo, pues habrá gente que muy apegada a lo religioso, muy apegada a las leyes, no es lo mejor, piénsalo, medítalo y demás. Esta situación de divorcio, de estigma, desafortunadamente también llega hacia las hijas e hijos, donde pues creo que las niñas y los niños, pues ya teniendo compañeritos, compañeritas que tienen padres separados, ya no, va a ser como tema de hecho ya es tema de conversación. También las profesoras, profesores dan su respectiva plática de los diferentes tipos de familia, hacen lo posible a que no haya un estigma hacia el niño, hacia la niña, hacia los padres, y que no tendría por qué, entre comillas, saberlo, porque quien se divorcia o se separa es papá y mamá. El niño o la niña puede decir, yo sigo siendo hijo o hija, ¿no? Compartimos un lazo consanguíneo, y si hay apellidos de por medio, pues sigo siendo parte del otro. Pero sí sigue ese estigma, pero creo que también es como lo quiere vivir el adulto, la adulta, porque también de esa forma es como va a bajar hacia los hijos e hijas. Creo que no nos vamos a deshacer de ese estigma. La familia va a seguir cambiando, evolucionando. Tan así que en la actualidad, pues ya existe el Club de Mujeres Divorciadas, que en los 70s, impensable, ¿no? O está el grupito de niños de padres divorciados, quienes pueden hacer bullying a aquel niño o niña que sí sus papás viven juntos. Entonces, como que esto va a depender de muchas variables, pero ¿está presente? Sí, continuará. Sí, creo que lo que puede cambiar es la manera en cómo se va a vivir. Muchísimas gracias, maestra Araceli. Yo sé que cuando vemos aparecer en pantalla a licenciado Armando, quiere decir que ya se nos acabó el 20. Se nos quedaron un montón de cosas en el tintero, como el tema de la infidelidad. Hubo muchísimos comentarios, se quedaron algunas preguntas pendientes. De verdad me encantaría poder responder todo, pero bueno, nos podemos engolosinar hasta las 10 de la noche y seguirnos no solo con el café, sino con el tequila. Sin embargo, pues vamos a respetar los tiempos. Yo creo que incluso ya hasta nos colgamos. Entonces, de verdad quiero agradecerles la experiencia maravillosa. Maestra Gaby, muchas gracias. Maestra Araceli, un placer escucharles. Doctor Gerardo, doctora Herminia, estuve encantada. Licenciada Lupita, ojalá trajera las tarjetas para resolver todas las dudas de los que preguntan sobre la guardia de custodia y si el divorcio, y bueno, me gustaría que tuviéramos más tiempo. De verdad les agradezco mucho, ha sido delicioso para mí que pudiéramos tener esta dinámica diferente, ¿no? Y pues le dejo la palabra a Armando. Muchas gracias, Armando.